Bien, vamos a continuar nuestro curso sobre sociedad y educación con un pequeño clip que trata del derecho a la educación. Es la continuación lógica de la introducción histórica porque, si ustedes recuerdan, la sociedad se autorrepresenta como el resultado de un pacto, de un contrato social, a partir de las teorías de la Ilustración, recuerden a Hobbes o a Rousseau, y esta es la concepción que se asume después de los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Por tanto, lo que constituye un cuerpo político es que de alguna manera proclama unos derechos para los ciudadanos que habitan en esa demarcación, en ese territorio, ¿no? Hay algunas cuestiones que son importantes y que me gustaría plantear, aunque no voy a dar una respuesta definitiva. La primera cuestión que ya se planteó en la Revolución Francesa es la cuestión de si los derechos son derechos, por decirlo así, del ser humano en tanto que ser humano o del ser humano en tanto que ciudadano. Es decir, si los derechos pertenecen al individuo, por decirlo así, antes de su inclusión en un cuerpo político, o, por el contrario, son derechos en tanto que el individuo está en un cuerpo político. En la medida que es un ciudadano de un cuerpo político que es el que proclama y vigila por esos derechos, ¿no? O si lo quieren expresar en términos de la Revolución Francesa, si los derechos son del hombre aquí en sentido genérico, o del ciudadano. Este debate no se resolvió en la Revolución Francesa y por eso la Declaración de Derechos que formuló la Asamblea en 1789 incluía este título tan ambiguo que era la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, no decidieron por una cosa o por otra, sino que simplemente pusieron la conjunción y lo declararon de este modo, ¿no? Pero queda abierta la cuestión de si los derechos son derechos de los individuos en tanto que individuos, o los derechos son derechos de los individuos en tanto que miembros de un cuerpo social. Más adelante volveré sobre esta cuestión. Hay una segunda cuestión cuando planteamos la cuestión de los derechos, que es no menos importante, a saber, ¿qué entendemos por derecho? Es decir, esta es la cuestión básica. A mí me da la impresión y pensando que estos clips pueden ser escuchados tanto por personas del continente europeo como por personas del continente americano, me da la impresión que no se tiene la misma concepción de que sea un derecho en un continente o en otro continente. Muchas veces me he encontrado que en algunos países latinoamericanos se formula, en sus constituciones, por ejemplo, formulan derechos de los que no goza la mayor parte de la población. Por ejemplo, el derecho a estudiar en la universidad. En este caso, derecho podríamos traducirlo como algo deseable, aunque no se consiga. Esta no es la representación general del derecho que se tiene en Europa. En Europa, un derecho es aquello que si uno tiene conculcado puede apelar al Estado, es decir, puede apelar a las autoridades judiciales, a las autoridades policiales, etcétera, etcétera. Quiere decir que si, por ejemplo, un Estado proclamara el derecho
al estudio universitario y alguien no tuviera estudios universitarios, podría acudir a un juez, lo que no es el caso, Con lo cual, la concepción del derecho europea es más bien aquello que, repito, aquello que si es conculcado yo puedo apelar. Si yo no dispongo de ello, o si alguien conculca mi derecho, yo puedo apelar a una autoridad judicial. Quiere decir que el derecho no es aquello preferible, no es aquello que deseamos para todos, pero no tenemos, sino es aquello que tenemos que proteger porque se supone que lo tenemos. Esta es la gran diferencia que me he encontrado yo hablando con personas de un continente o de otro continente. Claro que entonces se plantean algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué significa entonces que muchas constituciones europeas reconocen, por ejemplo, el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda? Esto también se tiene que entender bien. No significa que, así no lo entiende ningún Estado europeo, no significa que si una persona, por ejemplo, no tiene una vivienda, el Estado le tiene que proporcionar una vivienda. Puede ser que le proporcione una vivienda, pero no porque tiene derecho a ello, sino porque es un estado social. Lo que significa el derecho a la vivienda es que si alguien ocupa una vivienda, está en posesión de una vivienda, no puede ser desalojado de la vivienda salvo que medie una sentencia judicial. Esto es lo que significa. Lo que significa es que el hecho de habitar una vivienda, sea propia o no sea propia, tiene una especial protección por parte del Estado. Lo mismo sucede con el trabajo. El derecho al trabajo no significa que el Estado tiene que proporcionar un trabajo a los individuos, sino que aquellos individuos que tienen un trabajo, por decirlo así, lo tienen protegido. Por eso existe una legislación laboral que es una legislación fundamentalmente asimétrica. Es una legislación que entiende que en las relaciones laborales la parte laboral es la parte débil y que por lo tanto merece especial atención. Y por eso hay jueces, legislación de lo laboral. Esta sería un poco la cuestión. Por lo tanto, repito que, en definitiva, el derecho, en la representación europea, el derecho no es aquello que deseamos, sino aquello que el Estado protege, que es una cosa totalmente diferente. Este tipo de dualidades, de dilemas, también se nos plantea al comprender cuál es el significado de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como ustedes saben, es una proclamación de Naciones Unidas del año 1948. Bien, ¿qué significa exactamente que se proclamen estos derechos? En realidad, la proclamación de derechos y la constitución de cuerpos políticos, de estados, por decirlo así, son las dos caras de la misma moneda. Un estado se constituye cuando proclama derechos de sus ciudadanos. Si un Estado no puede salvaguardar los derechos de sus ciudadanos, diríamos que es un Estado fallido. Por eso, en las constituciones siempre, las constituciones de los Estados se abren con el capítulo de los derechos de los ciudadanos. Inmediatamente después, pues hay un capítulo de deberes que corresponden a los derechos. Más adelante también volveré sobre este tema. En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos se puede entender también de dos maneras. Como una especie de repertorio de los derechos inherentes a las personas, o pensando que en definitiva quien suscribe la Declaración Universal de Derechos Humanos son los representantes de los diversos estados, como una especie de el mínimum de, por decirlo así, aquello común que defienden todos los estados firmantes. Es decir, es como si hiciéramos un factor común en todas las constituciones y dijéramos, bueno, todas las constituciones de los estados defienden esto, pero la protección de cada derecho corresponde a cada estado. Estas son las dos concepciones fundamentales que existen en el debate político. Es decir, por la cual el protector del Estado, el protector del derecho es el Estado correspondiente. Entonces, esta es la cuestión de si los derechos
son del individuo o si los derechos son del ciudadano. Esta es la gran cuestión y, por lo tanto, ¿quién los tiene que defender? Si cualquier cuerpo político o el cuerpo político de referencia. Bien, todas estas explicaciones previas tienen que ver, como explicaré luego, con el sentido que le damos al derecho a la educación, ¿no? Bien, yo les recomiendo que ojeen, que den una mirada al conjunto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un texto relativamente breve, ¿no? Ya digo que está en el aire el sentido de este documento. Es decir, si el sentido de este documento es que estamos estableciendo derechos inherentes a cualquier persona, o si estamos estableciendo aquellos derechos que todos los estados más o menos consideran que se tienen que proclamar, que por lo tanto se comprometen a defender para sus ciudadanos. Esta sería la otra versión, ¿no? En principio, una cosa sorprendente, ya entrando en la materia del curso, una cosa sorprendente, si ustedes leen, y podrán leerlo, porque además en la página web de Naciones Unidas existen más de 500 traducciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si ustedes leen esta declaración, se darán cuenta como en realidad la mayor parte de los derechos que se proclaman se formulan de una manera muy sencilla. Quiero decir, simplemente se formula el derecho. Todos los seres humanos tienen derecho a tal cosa, tienen derecho a otra cosa. Pero en el caso de la educación, esta explicación se alarga y realmente el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es un artículo más largo que el conjunto de derechos, ¿no? Y lo que vamos a hacer en el resto de este clip es analizar ese texto, porque es un texto realmente muy interesante. Bien, dejo el primer punto para más adelante porque me voy a detener en él. El segundo punto, que ustedes tienen el texto ahí, lo pueden leer, hay que entenderlo en el contexto del año 1948, donde cuando se acaba de producir una guerra mundial que ha causado decenas de millones de muertos y por lo tanto se insiste en que la educación tendrá que fortalecer el respeto a los derechos, favorecer la comprensión y la tolerancia y en definitiva el mantenimiento de la paz. Es decir, este artículo hay que entenderlo en ese contexto. Como toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, aboga por el fin de la barbarie, como se dice en algún momento, ¿no? El tercer punto, por el cual los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación, no se especifica qué significa esto de tipo de educación, también hay que entenderlo en el marco de los debates sobre la estatalización de la educación o el miedo a la estatalización de la educación del bloque capitalista, por decirlo así, frente al bloque comunista, ¿no? Bien, estos son dos puntos del artículo 26 que son interesantes, pero donde quiero centrar la atención es en el primer punto, ¿no? Comienza con la declaración, con la proclamación del mismo derecho. Toda persona tiene derecho a la educación. Realmente el texto podía haber finalizado ahí, porque de lo que se trata es de proclamar los derechos y ya está el derecho proclamado en la primera frase. Toda persona tiene derecho a la educación. Sin embargo, los redactores de la carta, de la declaración y luego la Asamblea de Naciones Unidas van más allá en el texto e introduce unas determinaciones que son muy interesantes a la luz de lo que hemos visto de la historia de la educación y a la luz también de lo que veremos sobre los sistemas educativos. Para analizar mejor esta primera parte del artículo 26, voy a presentar aquí tres versiones, la versión castellana, la versión portuguesa y la versión inglesa. Porque hay
pequeños matices en la traducción que resultan interesantes y que también lo son si ustedes comparan el texto con la versión francesa, con la versión alemana, italiana, etcétera, con otras versiones que sean asequibles. Porque ya digo, hay pequeños matices que resultan interesantes, ¿no? Ustedes se darán cuenta en el artículo 26 que después de esta proclamación genérica, toda persona tiene derecho a la educación, el texto comienza a glosar lo que podríamos denominar 3 etapas. Aunque la palabra etapa no aparece en el término castellano, tampoco aparece en la traducción portuguesa, pero sí que aparece stage en la versión inglesa. Por lo tanto, podríamos entender que lo que está haciendo el texto es determinar 3 etapas que tampoco se denominan con la misma palabra en castellano o en portugués, pero sí en inglés. Fíjense ustedes que estas 3 etapas serían la instrucción elemental y fundamental, la instrucción técnica y profesional y los estudios superiores. En el caso portugués se habla de ensino en los 2 primeros casos y estudos en los siguientes casos, mientras que la versión inglesa nos habla de education en los 3 casos. Esto es importante, bueno, es relativamente importante, son digamos, las consecuencias de la traducción a diversas lenguas, pero sí que es cierto que hay muchísima literatura, sobre todo pedagógica, donde se hacen unas distinciones realmente escolásticas entre palabras como educación, instrucción, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto no deja de ser disquisiciones escolásticas que no van a ningún lugar, porque si uno se da cuenta cómo funcionan las lenguas, bueno, pues a veces se prefiere un término, a veces se prefiere otro, pero no significa que haya más contenido detrás. Es decir, el concepto es el mismo, aunque se utilicen 2 o 3 o una palabra. Esto lo pueden ustedes ver en el resto de lenguas, ¿no? Por lo tanto, no hay que perder tiempo haciendo distinciones sobre si hablamos de instrucción, hablamos de educación, hablamos de enseñanza. Más adelante haremos ya otras distinciones de otro tipo, porque en el texto de la declaración, bueno, pues se utilizan unos o se utilizan otros, ¿no? En el caso de esta primera etapa, la que el término castellano denomina instrucción elemental y fundamental, fíjese como en portugués no aparece la partícula i, es ensino elemental fundamental. Son 2 adjetivos que no están unidos con una conjunción, ¿no? En el caso de la traducción castellana está claro que la primera determinación es la instrucción elemental y fundamental, y de ella se dice que debe ser gratuita, y a continuación se insiste en que la instrucción elemental será obligatoria. Naturalmente es obligatoria y por lo tanto es gratuita. Es decir, esto es bastante claro, es decir, el Estado no puede obligar a algo, o generalmente no puede obligar a algo por lo que cobre. Entonces está claro que si nos obligan a algo tiene que ser algo gratuito, porque el Estado nos ha obligado a ello, ¿no? Uno puede entender esta frase en el contexto de la época donde todavía la generalización de la educación elemental y fundamental no se había realizado, y por lo tanto la declaración insiste en que esta instrucción elemental tiene que ser obligatoria. Y aquí nos encontramos con la primera gran paradoja de la proclamación del derecho a la educación. Ustedes saben que todo derecho comporta un deber para los demás. Por ejemplo, la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión comporta el deber de los demás
de respetar esa libertad de cátedra o de respetar esa libertad de expresión. Es decir, todo derecho de una persona es deber para las otras. Sin embargo, aquí nos encontramos con el caso único en el que el derecho de una persona es obligación para esa misma persona. Es decir, no es otra cosa decir que la instrucción elemental ha de ser obligatoria que decir que la instrucción elemental es un deber. Por lo tanto, en el caso de la educación tenemos por primera vez el caso de un derecho que es un deber para el mismo individuo, Y esto se entiende, si ustedes han repasado la breve introducción histórica, se entiende a partir de esta educación que se instaura teóricamente con la Ilustración y prácticamente después de la Revolución, en la cual la educación no es más que introducir a los individuos en el contrato social. Nadie puede estar al margen del contrato social, por lo tanto todas las personas tienen que ser introducidas obligatoriamente en el contrato social. Y esto tiene su importancia, porque entonces esa introducción no depende del individuo, no depende de la voluntad del individuo, y menos aún cuando el individuo se supone que es menor de edad. Es el Estado el garante de que el individuo cumpla este deber, sea educado. En el caso español hay legislación de los máximos tribunales, y también en el caso de la Unión Europea, legislación, no jurisprudencia de los tribunales más importantes, donde se explica cómo incluso esta obligatoriedad de la educación ha de ser protegida incluso contra la voluntad de los padres. Es decir, los padres no se pueden negar a que su hijo sea educado, porque este es un deber del individuo que el Estado tiene que proteger. Fíjense que la segunda etapa, lo que la Declaración denomina instrucción técnica y profesional, ya no es para todos. Dice que habrá de ser generalizada. Y de la tercera etapa, la que se denomina estudios superiores, lo que se dice es que su acceso tendrá que ser en función de los méritos. Por lo tanto, aquí tenemos una segunda paradoja. Fíjense que la primera paradoja era que el derecho a la educación comporta un deber para el mismo individuo. La segunda paradoja es que si bien el derecho a la educación es un derecho de todos, superar sus etapas no es de todos. Entonces se produce la siguiente paradoja. ¿Cómo es posible que el todo, el derecho a la educación, sea para todos, pero aquellas partes no sean para todos? Esto es una especie de paradoja que se produce, que tiene su explicación en las razones históricas que ya hemos comentado. A saber, que este precepto de la educación, de la introducción en el pacto social, hace 200 siglos se orientó, se organizó a partir de la institución universitaria. Y eso produce esa distorsión, esa paradoja, por el cual todos tienen el derecho, pero no todos van a acceder a todas las etapas. Y esto ya se acepta. Pervive un cierto clasismo, en definitiva, en las denominaciones del castellano o del portugués, al hablar, por una parte, de instrucción para los niveles, para las dos etapas inferiores, y para hablar de estudios para las etapas, para la etapa superior, es decir, que no se da en otras lenguas, ¿no? Pero bueno, esto es una especie de pervivencia de este origen de la educación, o mejor dicho, del origen de la estructuración de la educación, que comenté en los capítulos de la historia de la educación. Queda comentar un tema que puede ser que se le haya planteado. Al leer la última frase, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos, puede ser que alguien se haya planteado
Bueno, esto no se cumple. Muchas veces el acceso a la educación superior está condicionado por el nivel de ingresos, por las rentas. Es decir, la educación superior está en una parte que varía según los países privatizada y por lo tanto muchos estudiantes pueden acceder a una universidad privada porque pagan sus tasas, pero no porque tengan más méritos que otro estudiante que queda fuera. No incumpliría la existencia de universidades privadas este artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, tal vez usted se haya hecho esta pregunta, ¿no? No estaría la existencia de universidades privadas en fraude de ley, o al menos en contradicción palmaria con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más todavía cuando muchas constituciones, por ejemplo la española, tiene un artículo dedicado a especificar que los derechos fundamentales se tienen que entender tal y como los entiende la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta es una cuestión que evidentemente salta a la vista cuando leemos el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, la existencia de universidades privadas entra en contradicción con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues bien, no es así. Puede ser que en el espíritu de la letra sea así, pero en la literalidad del artículo no es así. Porque lo que dice el artículo es que el acceso es en función del mérito. En el caso español, por ejemplo, el acceso es lo que se consigue superando las pruebas de acceso, que por otra parte superan prácticamente el 100% de los estudiantes, con lo cual los estudiantes están accedidos a partir de que han superado las pruebas de acceso a la universidad, lo que se conoce popularmente como el selectivo. En otros países pues existen otras pruebas, el vestibular, etcétera, etcétera. Pero luego, una vez están accedidos, la matriculación sí que corresponde al nivel de rentas. Con lo cual, uno puede pensar que existe una especie de fraude. Es decir, que este tipo de pruebas de acceso lo único que hacen es maquillar, blanquear, permitir que, aunque el espíritu de la ley quiera decir una cosa, no se incurra en fraude de ley, ¿no? Por eso habría que reflexionar mucho sobre este concepto legislativo de acceso a los estudios superiores, que es un concepto ya, digamos, distinto al de la matriculación efectiva en un centro de estudios. Bien, más adelante veremos que ha experimentado esta formulación del derecho a la educación, que en su enunciado de 1948 está muy dependiente de la historia de la educación que hemos visto en los capítulos previos, ¿no? Bueno, les agradezco su atención y me gustaría que continuaran con este curso. Muchas gracias.